La herida que señala Quirón aparece como un daño que sentimos injusto o inmerecido. Podemos percibir que algo nos marcó de manera irreversible. Nos quedamos con la sensación de no pertenecer a ciertos grupos o a nuestra familia, o de haber perdido una inocencia que creíamos natural. Ante esta herida o ante este dolor, inicia un camino de vida diferente al que hubiéramos elegido de no haber sido heridos. De la mano de Quirón hay una sensación de haber sido abandonados o de traumas de rechazo que pudieron haber sido algo real. La herida de Quirón es como una sensación de haber sido dejados a la deriva, de no pertenecer o de haber quedado fuera del amor o de la protección que esperábamos. El abandono, que pudo haber sido físico o emocional, es el disparador que nos empuja a nuestra búsqueda de sanación, que puede venir de la mano de la adopción o de la mentoría. Salimos en búsqueda de alguien que nos adopte o que nos haga de maestro, o alternativamente nosotros elegimos adoptar a otros en los que percibimos esa sensación de marginación o de abandono. Con Quirón nos sentimos abandonados a nuestra propia suerte, ya sea por nuestros padres, por nuestros amigos, por la sociedad o por la vida misma. Es un símbolo de la vivencia de la exclusión o del desamparo. Y esto produce un dolor, una herida, una huella o una cicatriz que puede orientar nuestra vocación a ayudar a otros. Quirón también representa situaciones que se repiten a través de nuestras familias o a través de nuestras diferentes generaciones y a lo largo de nuestra propia vida. O sea, es una herida que se repite. Esa misma herida, que puede ser personal, familiar o generacional, suele enmarcarse en un contexto más amplio, a veces transgeneracional o social. Al principio podemos culpar a nuestros padres, podemos culpar a otras personas en nuestra vida o a un sistema social opresivo o injusto, y todas estas culpas que echamos a otros nos ayudan a entender y a vivir con ese dolor. Pero en algún momento nos damos cuenta que hay algo de fondo, un trasfondo de injusticias históricas o calamidades colectivas que mantienen abierta una herida de generación en generación. Guerras, hambrunas, masacres, accidentes, injusticias. Y al enfrentarnos a ese dolor, podemos ir más allá de lo social y de la mano de Quirón descubrir que tenemos como una rabia que nos brota del universo que no respeta nuestras nociones de justicia o de moral. Con Quirón descubrimos nuestra insignificancia y nuestro control nulo sobre las fuerzas del universo y sobre el sistema al que pertenecemos, que no tienen nada que ver con nuestras ideas de moral o de justicia. Para protegernos de toda esta rabia, de todo este dolor y de toda esta impotencia, podemos crear defensas bastante complejas. Podemos culparnos a nosotros mismos o culpar a otros por lo ocurrido. Podemos caer en un victimismo que nos ancla en amargura, o podemos adoptar actitudes cínicas que nos hacen insensibles. También podemos buscar alivio en conductas o sustancias que adormecen nuestro dolor, por ejemplo, adicciones, pero que nunca sanan realmente esa herida, solo la ocultan temporalmente. En el mito de Quirón aparecen tres temas: el herido, el que lastima o hiere a otros, y el sanador. El herido representa esa parte de nosotros que se siente lastimado, extraño, abandonado o marginado. Y desde esta perspectiva de Quirón tendemos a proteger nuestra vulnerabilidad, podemos victimizarnos, podemos culpar a otros, podemos adoptar el papel del outsider o del extraño, del alienado, o podemos salir a buscar una solución. El que lastima o el que hiere a otros aparece cuando descargamos en otros la rabia que sentimos, cuando nos damos cuenta de que somos impotentes ante las injusticias del universo en el que vivimos, o cuando tratamos de apalear el dolor con adicciones o con comportamientos cínicos o con culpas. En todos estos casos podemos lastimar a otros de manera consciente o de manera inconsciente. Y el sanador es el que sale a buscar una solución a partir de su dolor y encuentra bastante sabiduría que luego puede compartir con otros.
desde la figura del sanador encontramos nuestras capacidades para acompañar y cuidar a otros, sacadas de nuestra propia experiencia de sufrimiento. Aprender a reconocer e integrar estas 3 facetas de Quirón en nosotros mismos es parte de nuestro proceso de maduración. El camino de sanación que propone Quirón comienza cuando dejamos de exclamar que esto no es justo y empezamos a reconocer que la condición humana implica dolor y muerte. A medida que tomamos distancia de nuestra propia herida, podemos aceptarla sin identificarnos ciegamente con la herida y sin que nos dé tanta rabia. Además, expresar esta rabia o el dolor de forma creativa en actividades expresivas, por ejemplo, escribir, pintar, o con deportes o con terapias o en algún proyecto que nos apasione, puede darle un sentido simbólico o liberar toda la energía que puede estar bloqueada. También podemos reconocer qué es lo que nos duele por tradición o lo que nos pesa, y aunque la marca y la cicatriz quironiana permanezca, la sabiduría y la compasión nos permite avanzar en libertad. El regalo de Quirón es la sabiduría que brota al integrar la vulnerabilidad humana. Cuando aceptamos que lo que conocemos de la mano de la ciencia o de la medicina tiene límites y que no podemos controlarlo todo en el universo, descubrimos una compasión más auténtica. Por eso, al final, el sanador quironiano ayuda sin pretender una perfección imposible, de poder curar a todos, sino acompañar a las otras personas en la vida con humildad y servicio. Por este motivo, muchas veces la sanación de Quirón se asocia con terapias más holísticas y potencialmente terapias alternativas. La casa donde esté Quirón en la carta natal es donde hay dolor, donde sentimos vulnerabilidad, donde puede haber ira o desesperación que reclama nuestra atención. Quedamos heridos y a la vez capaces de herir a otros. Y también en la casa donde esté Quirón podemos ofrecer sanación, y es donde vamos a tener miedo, donde vamos a tener dolor, pero también donde puede haber mucha creatividad, inspiración y originalidad. Funciona como un espacio sagrado en donde podemos refugiarnos para confrontar nuestro dolor y al mismo tiempo como el escenario donde puede florecer nuestra autenticidad, compasión y sabiduría. El signo en donde se encuentra Quirón describe la forma en la que intentamos defendernos del dolor y del sufrimiento y las maneras en las que podemos aceptar ese dolor. Cuando Quirón está en aspecto a un planeta, ese planeta se siente herido, abandonado, fuera de lugar, pero también puede convertirse en un punto de comprensión y empatía. Y los aspectos muestran recursos con los que contamos para convertir ese dolor en sabiduría. Cuando Quirón forma un aspecto con cualquier planeta personal o social, o sea, desde el Sol a Saturno, puede crear en ese planeta un punto ciego. Podemos hacer por los demás lo que no logramos hacer por nosotros mismos y expresar mejor ese planeta para los otros que para nuestra propia sanación. Si Quirón está en aspecto con un planeta exterior de la carta, o sea, Urano, Neptuno o Plutón, indica que en algún momento de nuestra vida entraremos en contacto con el reino transpersonal, o sea, no puramente social o personal, donde hay motivos universales de la vida. Cualquier aspecto de Quirón a un transpersonal nos sitúan en los grandes temas colectivos y generacionales de nuestra época, y podemos ser convocados a participar, experimentar y reflexionar sobre los eventos y narrativas que definen el momento histórico en el que vivimos. En la pantalla vemos los principales aspectos. En general hablamos de tensiones y desafíos con aspectos como la oposición o la cuadratura, y de aspectos más fluidos como con un trígono y en menor medida con un sextil. La conjunción usualmente es una fusión o unión de fuerzas que no siempre son fluidas, porque depende de la energía de los planetas y los signos involucrados y de cómo estos se llevan. En el caso de Quirón, cualquier aspecto, incluyendo la conjunción, quizás sean bastante dolorosos o produzcan rabia, pero en su exploración pueden reportar mucha sabiduría y mucha compasión. Si les interesa entender más en detalle la teoría de los aspectos, les recomiendo la lista de videos que ya está en el canal, que se llama Los Aspectos, para que puedan ir en detalle y entender qué es un aspecto y qué significan los diferentes aspectos en teoría.
Para saber qué tan fuerte es un aspecto, se mira el orbe, que es la distancia en grados que falta para que se forme un aspecto exacto entre un planeta y otro, o la distancia en grados que queda luego de que se haya formado un aspecto exacto. Cuanto más pequeño es el orbe, más fuerte es la influencia de ese aspecto. Los aspectos de menos de 1 grado de separación o los que empiezan con un 0 son de mucha importancia en una carta natal porque van a estar muy presentes en la vida de esa persona. En este video les quiero compartir la interpretación de los aspectos de Quirón a cada planeta y a cada punto matemático, incluyendo a los nodos y a la cruz cardinal, para que puedan ir completando la lectura de su carta natal. Buenas, bienvenidos y bienvenidas a Animal Astral. Si son nuevos, los invito a suscribirse para que estén al tanto de las nuevas clases de astrología que vayamos subiendo. Y si ya nos siguen, muchas gracias por ser parte de esta comunidad en la que pueden aprender astrología. Bueno, vamos a ver las posibles expresiones de los aspectos de los planetas y principales puntos matemáticos a Quirón en la carta natal. Si quieren comprar el PDF con el texto completo de este video, les dejo el link en la descripción aquí abajo. Aspectos de Quirón al Sol. Cuando Quirón está en aspecto con el Sol en nuestra carta natal, la herida y la sanación se relacionan directamente con quiénes somos y cómo afirmamos nuestra individualidad. Cuando Quirón hace en aspecto al Sol, podemos sentirnos heridos en el principio solar masculino o en nuestra experiencia de individualidad, vitalidad y propósito en la vida. Es una herida que se puede expresar en nuestra vocación o que se puede expresar a lo largo de nuestra vida mientras tratamos de encontrar nuestra individualidad y de afirmarnos. Nuestra sensación de ocupar el centro creativo de nuestro propio mundo flaquea. Podemos sentir que la propia identidad está herida o depender de la validación ajena para existir. Vivir la vida a través del brillo de otros sin ser el protagonista y arrastrar una ira o un miedo que sabotea el reconocimiento de uno mismo como persona individual o como líder o como protagonista. De niños podemos haber sentido que algo esencial en nosotros está dañado. Quizás nunca fuimos el centro de atención para nuestros padres o en nuestro hogar, o no recibimos el reconocimiento que necesitábamos. Esto pudo haber dejado una sensación de no ser reconocidos como individuos con algo para mostrar, o de no pertenecer, o de buscar fuera de nosotros mismos la validación que nos falta. Esta carencia puede manifestarse de dos maneras. Por un lado, intentamos poner a otra persona, un padre, una pareja, un líder carismático, en el centro de nuestra vida, de nuestro universo, y vivimos a través de su brillo. Al hacerlo, promovemos sus éxitos y nos refugiamos en su protagonismo, pero a cambio descuidamos nuestras propias cualidades y podemos acabar con ira, con envidia o con desesperación, con falta de vitalidad, con falta de propósito, con falta de vocación. Por otro lado, algunos brillan de verdad y atraen la admiración de otras personas, pero no consiguen disfrutarla o reconocerla como merecida y propia porque su herida pasada les impide creer que merecen ese reconocimiento. Con el tiempo, el desafío de los aspectos Quirón-Sol nos lleva a despojar capas de falsa identidad y a encontrar un centro dentro de nosotros mismos. Aprender a reconocer y aceptar nuestras cicatrices o nuestro dolor en lugar de ocultarlas bajo disfraces o máscaras sociales. Con estos aspectos es útil aprender a desarrollar nuestra vocación, nuestra capacidad de liderazgo y ser los protagonistas de nuestra propia vida. Esa misma honestidad hacia el dolor se puede convertir en una fuente de fuerza, de vitalidad. Nos permite brillar de un modo auténtico, quizás con compasión hacia otros, y nos da la capacidad de guiar a otras personas en su propio encuentro con su protagonismo en su vida. Aspectos de Quirón a la Luna. Cuando Quirón forma un aspecto con la Luna en nuestra carta natal, la forma en la que nos relacionamos con las emociones, con otras personas y la figura materna se vuelve clave. Es posible que, como Quirón, hayamos sentido el rechazo o el abandono en un momento clave de nuestra infancia, posiblemente de la mano de nuestra familia, de nuestra madre o en nuestro hogar. Puede que de niños no hayamos recibido el cariño,
la contención, la nutrición o la atención que necesitábamos. Quizás nuestra familia o nuestra madre estaba con ira o estaba ausente o posiblemente abrumada. En algunos casos pudo incluso resentir la maternidad. Esta carencia temprana de cariño incondicional, de contención y de pertenencia nos puede llevar a buscar consuelo cuidando de otros antes que aprender a cuidarnos a nosotros mismos y a nuestras propias necesidades. Uno puede expresar estos aspectos con mucha compasión hacia otros, ayudando a los más necesitados. Con estos aspectos a veces hacemos de figura de cuidado a nuestra propia madre o a alguien de nuestra familia, por ejemplo nuestros hermanos, y más tarde nos cuesta soltar ese rol de salvador, de protector y atender nuestras propias necesidades emocionales. Con estos aspectos hay una tendencia a asumir desde niños el rol de madre antes de haber sido nutridos. Podemos convertirnos en una supermadre o un supercuidador de otros porque no queremos sentir nuestra propia carencia y esto nos puede llevar a acumular resentimientos y a estallar en arrebatos emocionales. También podemos bloquear por completo el instinto de cuidar a otros si es que tememos la dependencia y entonces rechazamos cualquier tipo de cercanía hasta potencialmente quedar aislados o angustiados, huir del afecto y quedarnos dolidos por el miedo al rechazo. Con este aspecto puede darse que no deseen tener hijos, lo rechazan por completo, no sienten instinto alguno, sufren ante la idea de cuidar de otros o de cuidar de niños y no les puede gustar que alguien dependa de ellos. Otras veces pueden desplegar su instinto maternal hacia afuera, abrir su casa a los niños del barrio, trabajar con bebés o con menores, generar algún tipo de ayuda para familias o para madres, o tratar de cumplir el rol de buena madre en su casa. En ambos casos hay un tema con ser madre o ser padres que debe ser trabajado para no reprimirlo o sobredimensionarlo. Ser consciente y amigarse con el poder de su instinto lunar. En algunos casos, estos aspectos se pueden vincular con el tema de la alimentación, porque la luna representa la alimentación y Quirón algún tipo de herida o de sensación de dolor o de injusticia que nos da ira. En estos casos puede haber algún tipo de trastorno con la alimentación o quizás traten de ingerir el afecto que sintieron que no recibieron por medio del alimento. Con Quirón en aspecto a la luna suele haber una necesidad de estar atento a las necesidades emocionales de los demás. La luna puede ser un punto ciego. Pueden intuir cómo hacer sentir cómodos o protegidos a otras personas, pero pueden resentirse si se detienen a preguntarse quién los cuida a ellos y pueden resultar entrometidos y les puede costar permitir que otros cometan sus propios errores. Con el tiempo suelen volcarse en la empatía y el cuidado ajeno, sabiendo instintivamente qué hace falta para que los demás se sientan seguros, nutridos o sientan algún tipo de pertenencia. El desafío es aprender a equilibrar ese impulso de cuidar a otros con la capacidad de cuidarse a sí mismos para no generar resentimientos. Al reconocer el dolor de la infancia, dejar que afloren sus propias emociones, pueden sanar esa herida lunar. Entonces, la sensibilidad se vuelve un don. Pueden crear hogares emocionales seguros para sí mismos y para otros. Pueden acompañar a otros con mucha ternura o incondicionalidad. Y pueden usar su intuición para contener a las personas que aman sin perder de vista sus propias necesidades. Aspectos de Quirón a Mercurio. Cuando Quirón está en aspecto a Mercurio en la carta natal, Mercurio, que es el planeta de la mente y de la comunicación, se relaciona con el tema de la herida y la sanación. Con estos aspectos pueden llevar un diálogo interno implacable que menosprecia toda idea propia y caer en trampas mentales de autosabotaje, levantando juicios hirientes contra uno mismo o contra otros,
pueden experimentar bloqueos mentales, comunicacionales o dificultades para aprender o para comunicarse, porque la mente va a fluctuar entre un exceso de análisis y un miedo o un dolor a pensar o a expresarse. Hablar o aprender les puede asustar, puede traer memorias de mucho rechazo, abandono y dolor, y usualmente bastante rabia. Con estos aspectos les cuesta aprender en la escuela o plasmar ideas en palabras porque su mente sigue muy ligada al caos del universo, que va mucho más allá de nuestro intelecto racional. Pueden tener un temor de forzar un orden intelectual. Pero si asumen ese riesgo, muchas veces sorprenden con soluciones extraordinarias. Otros, con estos aspectos, encuentran en el estudio riguroso y en la investigación un modo de ordenar ese caos de información. El reto consiste en permitir que el pensamiento atraviese la herida sin quedarse atrapados en la crítica o el caos mental, para que al final puedan hablar o enseñar desde la honestidad y la sabiduría nacida del propio sufrimiento. Tras un periodo de quiebre o de sufrimiento, esa misma conciencia racional puede encauzarse hacia el servicio o la sabiduría. En la vida cotidiana, con estos aspectos Quirón-Mercurio suelen ver la falsedad de un vistazo. Pueden disfrutar señalando la falsedad en otros, con comentarios que sean certeros y a veces despiadados, pero también pueden sentir un poco de envidia o de ira hacia los que se expresan con mucha gracia o con mucha facilidad. Pueden tener un talento nato para la controversia, buscar historias que sacuden la complacencia ajena, y también pueden actuar como reporteros o como columnistas bastante críticos. Se pueden volcar hacia la escritura, el periodismo, aprender diferentes idiomas, la docencia o la música, cualquier actividad en la que puedan usar palabras, gestos o símbolos para cuestionar, para comunicar y para curar o sanar. Pueden desarrollar un talento para abrir mentes con su expresión. Pueden desarrollar la capacidad de expresarse con paradojas, de apreciar lo absurdo de la vida y de utilizar el humor como una gran forma para aprender o para enseñar o para comunicarse. Varios grandes comediantes comparten esta configuración de aspectos Mercurio-Quirón y genera una agudeza satírica que los puede ayudar a liberar todas sus emociones, cuestionando tabúes y educando a otros por medio de la risa o de los chistes. Su humor puede ser muy afilado, capaz de romper el hielo o señalar vanidades, y también pueden desarrollar una gran capacidad de mediación. Pueden tener una gran facilidad para escuchar y para traducir complicaciones en frases muy simples que pueden iluminar confusiones mentales, ayudando a los demás a ordenar sus pensamientos y a expresar sus ideas con mucha claridad y sabiduría. Con Quirón en aspecto a Mercurio puede florecer una voz única y muy sabia, capaz de comunicar con honestidad las verdades que ayudan a liberar a otros. Se pueden convertir en comunicadores muy compasivos, en donde su mente, sus ideas y su voz se vuelve un instrumento de compasión y de sabiduría. Aspectos de Quirón a Venus. Cuando Quirón está en aspecto con Venus en la carta natal, nuestras ideas sobre la compañía, las relaciones, la belleza y el valor se relacionan con el dolor, con el abandono y potencialmente con la sabiduría y la compasión. Estos aspectos se pueden expresar como idealizar el amor al extremo de boicotear relaciones que sean reales, de perseguir un ideal de belleza o de romance que es inalcanzable, y luego sentirse traicionados por los demás. En algunos casos pueden ignorar su valor y pueden resultar sorprendidos cuando otros los valoran. Con estos aspectos pueden idealizar tanto a su pareja o a su socio o a las otras personas que se terminan sintiendo traicionados o abandonados cuando la relación no coincide con esa fantasía de armonía total. Quizás se sienten atraídos por personas que son inaccesibles o inalcanzables y disfrutan del dolor de amores imposibles.
Venus tiene mucho que ver con el disfrute y en aspecto a Quirón, que representa el dolor, puede haber un disfrute por ese dolor. En las relaciones pueden buscar conexiones sincrónicas, como si encontrar a ciertas personas en un momento de su vida despertara un sentido de destino compartido. A veces crecieron en ambientes mediando miembros de la familia en conflicto o asumiendo el papel de pacificadores en su hogar desde niños. Como adultos pueden reproducir esa dinámica e implicarse en disputas ajenas, tratando de restaurar la paz en situaciones que sean conflictivas, y esto los puede llevar a agotarse cuando los problemas no tienen solución. El reto en estos aspectos Quirón-Venus es aprender a aceptar el conflicto como parte normal de la vida y descubrir formas realistas de gestionar las tensiones en lugar de tratar de eliminar todo tipo de desacuerdo. El aprendizaje con estos aspectos está en relaciones, y es reconocer que la honestidad, el respeto a las diferencias y la voluntad de trabajar juntos en lugar de huir o aferrarse a un ideal puede ser más sabio. Pueden resolver conflictos adoptando la mirada quironiana, entendiendo que cada vínculo les abre a dimensiones de conciencia a veces dolorosas, pero siempre reveladoras. También con estos aspectos pueden tener el don de ver la belleza donde otros no la ven y de descubrir el valor en lo que algunos descartan como feo o como inútil. Sus valores pueden ser muy personales y los pueden defender con mucha energía y a comprometerse en causas que promuevan la armonía social o el apoyo a las artes. También pueden embarcarse en la búsqueda de alguien o de algo de gran belleza o de gran valor. Quizás desean mucha riqueza, mucho glamour o algún tipo de romance. Con el tiempo pueden entender que la belleza y el placer sensorial son regalos divinos para celebrar y compartir, y que pueden encontrar la sanación ayudando a los demás a sentirse valiosos. Aspectos de Quirón a Marte. Cuando Quirón está en aspecto con Marte en la carta natal, nuestra energía guerrera queda marcada por una herida y puede manifestarse como haber crecido en entornos donde la violencia o el conflicto estaban a la orden del día. Quizás sintieron que había que competir para sobrevivir. Entonces, por un lado, pueden aprender a temer cualquier tipo de confrontación, de competencia, y reprimir la ira, la afirmación personal y la voluntad de conquista, evitando tomar decisiones y cediendo ante otros. Sin embargo, esa agresión o esa ira contenida o esa necesidad de competencia para afirmarse no desaparece, y puede aparecer en forma de resentimientos, de enfermedades, de adicciones o de explosiones de cólera que hasta puede sorprender a ellos mismos. Por otro lado, la manifestación puede ser de vivir permanentemente en acción, en competencia y en alerta. Se pueden convertir en líderes muy energéticos, en campeones de algo físico o en defensores incansables de sus ideales, y se pueden pelear con otros por lo que sea que Marte o Quirón represente en su vida o en su carta natal. Entonces, con aspectos Marte-Quirón pueden alternar entre reprimir el impulso de afirmarse, de competir, adoptar una pasividad agresiva como forma de reaccionar sin actuar por lo que desean y tener episodios de violencia física o emocional para recuperar la sensación de poder perdida o ponerse en acción defensiva cada vez que se sienten dolidos o heridos. Con un aspecto Quirón-Marte, si crecen temiendo el conflicto y desconociendo su propia fuerza, su propia ira y su propia voluntad, corren el riesgo de caer bajo la agresión de otros. Al mismo tiempo, si llevan dentro sentimientos de rabia no expresados, pueden sobreestimar su propio poder destructivo y contener toda la energía marciana en exceso pensando que están protegiendo a otras personas. Esto a veces los puede llevar a ceder el paso en situaciones que requieren su decisión o su afirmación o la competencia, solo para luego enfadarse y terminar culpando a otros que sí tomaron la iniciativa. El gran aprendizaje de Quirón-Marte es encontrar el guerrero interior auténtico, reconocer su propia rabia, su propia ira,
especialmente por injusticias o por agresividades a las que seguramente fueron expuestos sin reprimirla o ser esclavos de ella. Y al mismo tiempo cultivar la valentía de afirmarse sin necesidad de ir a la guerra. Deportes, artes marciales, cualquier tipo de actividad que exija disciplina y esfuerzo pueden ser válvulas de escape sanas. Esa respuesta marciana positiva puede brillar cuando aprenden a combinar la fuerza con la sabiduría, reflexionando antes o después de actuar y dirigiendo su energía con un propósito de afirmarse por lo que desean. Cuando logran alinear estas dos fuerzas de Quirón y de Marte con un sentido más amplio, quizás un proyecto personal, una vocación o un servicio, esta herida marciana deja de ser una carga reprimida o una expresión peligrosa para convertirse en una fuente de valentía y afirmación consciente y creativa. También pueden usar a Marte para cortar con lo que les está doliendo o hiriendo de manera metafórica o de manera literal. Cortar, sacarlo, extirparlo para poder luego avanzar hacia algo nuevo o hacia una nueva etapa de la vida. Y una manifestación genial de estos aspectos es aprender a vivir en el momento presente, abriéndose a lo que está sucediendo ahora en nuestra vida, dejando atrás lo que ya pasó y aprender a cortar con el pasado que dolió, viviendo aquí y ahora. Aspectos de Quirón a Júpiter. Cuando Quirón está en aspecto con Júpiter en la carta natal, se relaciona la herida personal con nuestra capacidad de expansión, de fe y de búsqueda de significado. Con estos aspectos pueden ser grandes buscadores de una iluminación que siempre se esquiva, de una panacea o de la verdad última, ansiosos por reclutar cuantos más compañeros de viaje mejor. Con estos aspectos pueden querer formular una filosofía personal única. Pueden sentirse llamados a hallar una filosofía de significado personal que se ajuste a su propia experiencia, porque pertenecer a una religión colectiva puede ser algo que sienten que está negado, y esto es tanto una herida como un desafío. Los aspectos Quirón-Júpiter a veces muestran una herida en nuestra esperanza, nuestro optimismo y nuestra confianza en las posibilidades de la vida. De niños, nuestro ánimo generoso, optimista, confiado pudo haber sido aplastado y aprendimos a ocultarlo. Quizás crecimos en un entorno que tenía grandes expectativas que se vieron truncadas, ejerciendo una presión enorme. O crecimos en un entorno en donde se perdieron grandes fortunas, sufrieron enfermedades o se sintieron acosados por la mala suerte, dejando un gusto amargo. Quizás nuestra familia o entorno tenía un marco muy religioso que produjo algún tipo de herida, dolor, sensación de abandono o de injusticia. Quizás se generó una desconfianza en Dios, en la religión o en alguna filosofía de vida por injusticias que vimos mientras íbamos creciendo. En estos aspectos, nuestro dolor podría impulsarnos a dedicarnos a causas globales. Pueden manifestarse como embarcarse en empresas mesiánicas sin cimientos que terminan en desilusión o en quiebra, inflando un optimismo irreal, sintiéndose especiales o elegidos para una misión que luego conduce al dolor al chocar con su realidad cotidiana. Con estos aspectos es común que sufran heridas de fe al descubrir sus límites humanos o mundanos. Se pueden manifestar como una enorme creencia de merecer lo bueno, lo grande o lo expansivo, que pueden atraer fortunas iniciales seguidas de un despertar a la realidad. Corren el riesgo de excesos y de fanatismo si no moderan su entusiasmo. También pueden esconder un sueño, un viaje o un aprendizaje que ha desembocado hasta el punto de convertirse en un factor de herida. La pérdida de una visión o de su misión preciada forma parte del viaje de quienes tienen este aspecto. Con estos aspectos pueden anhelar viajes soñados o misiones grandiosas. Ir a un lugar que es súper lejos, súper caro, muy difícil, o querer sanar el mundo, difundir una verdad o entregar un mensaje salvador. Su entusiasmo irradia y atrae sincronicidades. Encuentros, viajes, lecturas, mentores, maestros,
que parecen enviados del cielo para alimentar su propósito o su misión. Pueden caer en un idealismo excesivo, embarcándose en causas nobles sin bases sólidas y chocando con límites. O por otro lado, pueden tener miedo a su propia grandeza y a sus propias posibilidades, evitando todo tipo de riesgo y retirándose de su propia misión para mantenerse a salvo o sin dolor y tratar de evitar cualquier tipo de herida, dolor, pero a costa de sentirse vacíos. Por otro lado, con Quirón Júpiter podemos vivir búsquedas, viajes y peregrinaciones, estudios y grandes sabidurías que resultan profundamente sanadores, específicamente para otros, o generadores de crecimiento. El desafío consiste en hallar un punto medio que combine expansión y reflexión, que combine deseos de grandeza y realidad, alternando entre acción con reflexión para integrar la experiencia. Con estos aspectos les va muy bien si confían y creen en algún tipo de Dios, pero es importante que también se acuerden de cerrar la puerta de su casa cuando salen de su casa. O sea, recen, pero también vivan en la realidad de su cotidianidad. Cuando logran alcanzar ese equilibrio entre ideal y realidad, Quirón y Júpiter se convierten en una muy poderosa fuente de resiliencia. Pueden encontrar a tiempo recursos inesperados para superar una crisis o para superar enfermedades, y pueden tener un talento natural para inspirar esperanza en otro y ampliar la perspectiva de los que los rodean. La lección de estos aspectos es la humildad y el compromiso con nuestras limitaciones, tanto como con la luz de nuestros sueños y ideales. Estos aspectos se pueden manifestar como un don para enseñar a otros o para inspirar a otros, ofreciendo marcos de sentido que ayudan a otros a descubrir su propio camino. Pueden tener intuición para captar el significado de las experiencias y despertar las mejores aspiraciones ajenas. Pueden inspirar a quienes les rodean a confiar en la vida o en su propia grandeza o en Dios, recordándoles que la verdadera prosperidad nace del servicio consciente y el aprendizaje continuo. Aspectos de Quirón a Saturno. Cuando Quirón forma un aspecto con Saturno en la carta natal, se combinan la herida de la inseguridad con la necesidad de estructura, disciplina y límites. Esta herida puede provenir de una autoridad ausente, o de un padre que abandonó a la familia, o de un padre muy autoritario, o que quizás estuvo enfermo. Quizás fue un pequeño tirano. Con estos aspectos, la herida puede venir de un linaje familiar marcado por normas muy rígidas o juicios muy severos. De niños podemos haber sentido que nuestra propia vida dependía de cumplir expectativas imposibles, y esa voz crítica que nos juzga nos persigue hasta la edad adulta de manera interna. Puede expresarse como una figura muy dura, condenatoria y severa que exige y vigila para que no caigamos en el pecado y que nos castiga severamente si hacemos algo mal. Con aspectos Saturno-Quirón podemos quedarnos paralizados por un superego que condena cada paso y origina culpas y vergüenzas insoportables. Cargar con la responsabilidad ajena como propia y derrumbarnos al menor tropiezo. También podemos aferrarnos a un rol social o profesional hasta quedar quebrados o hasta generar algún tipo de fisura o de dolor o de herida que nos obliga a reenfocar nuestra atención a nuestra vida interior. Con estos aspectos podemos sentirnos paralizados, podemos sentirnos deprimidos, sin ganas de disfrutar de la vida ni de imaginar algo mejor. La culpa y la vergüenza llegan a ser tan incómodas o tan dolorosas que las podemos querer combatir o nos podemos tratar de distraer. Es como cuando te sientes tan culpable o tan avergonzado que en lugar de sentarte con ese malestar, te pones a hacer mil cosas o a presumir de lo buena persona que eres o a hacer todo lo necesario para que el mundo externo te vea como el bueno, para que nadie ni tú mismo note lo que te duele por dentro. El reto con estos aspectos es hacernos cargo de nuestra vida, o sea, ser responsables sin flagelarnos. A veces el tirano que más nos oprime no está afuera, sino adentro de nosotros mismos.
Con estos aspectos son nuestras propias dudas, miedos y exigencias implacables las que nos generan más dolor. Si queremos liberarnos de esa voz crítica o de esos pensamientos que nos limitan, primero debemos desmontar a ese tirano interno. Si cambias la forma en la que te hablas a ti mismo y te pones expectativas que no son imposibles, verás que ya no eres esclavo de esa propia voz interior tan severa. La relación de Quirón con Saturno implica sanar y liberar viejos temores, derribando límites heredados que han resultado muy rígidos. El orden, la disciplina, la ley, las responsabilidades, nuestro lugar en la sociedad y nuestra capacidad de lograr metas mediante la perseverancia son ámbitos donde actúa Quirón. Aprender a hacernos cargo de la estructura de nuestra vida y de lo que sucede en nuestra vida en vez de culpar a otros de nuestro sufrimiento. Con Quirón en aspecto a Saturno podemos adquirir la paciencia y la disciplina para tomar responsabilidad de nuestras acciones y de nuestras estructuras, transformando antiguas limitaciones en lecciones sabias. Nos podemos convertir en modelos de resiliencia, mostrando cómo la honestidad con uno mismo y el trabajo constante pueden conducir a un fortalecimiento de carácter y a un auténtico autorrespeto. Aspectos de Quirón a Urano. Cuando Quirón está en aspecto a Urano en la carta natal, se relaciona lo colectivo y lo personal, y puede facilitar que la conciencia transpersonal de Urano se exprese en nuestra vida. Pero también puede lanzar nuestra mirada demasiado lejos y hacernos descuidar lo cotidiano. Con estos aspectos podemos experimentar una urgencia de cambio tan intensa que rompe vínculos y proyectos y podemos resistir a cualquier autoridad hasta autoexiliarnos, viviendo en un permanente cambio, mirando siempre al futuro, sin arraigo en el aquí y ahora. Con estos aspectos, el cambio llega, pero no siempre como lo esperamos. Estos aspectos se suelen expresar con un gran deseo de libertad y originalidad, entonces pueden irrumpir relaciones o proyectos de golpe si sienten que los limitan y pueden vivir con cierta inquietud si no encuentran algo nuevo o algo original. Les van a traer las ideas innovadoras, futuristas y diferentes y pueden desafiarse a sí mismos y a los demás en búsqueda de libertad y de espacio, pero también corren el riesgo de rebelarse sin un rumbo claro o de alienarse. Pueden mostrar un individualismo siempre que sea suyo y pueden pasar por alto sus propias contradicciones mientras exigen libertad de pensamiento a los demás. Sienten la necesidad de dejar una huella personal en la historia y se preocupan por causas sociales o políticas, aunque a veces sea desde la distancia, o sea, sin involucrarse personal o emocionalmente. Incluso los más introvertidos, con aspectos Quirón-Urano, rastrean lo inusual y lo sorprendente, y pueden querer rodearse de amigos o enemigos uranianos. Esta originalidad o diferencia también representan heridas. Con aspectos Quirón-Urano, uno puede sentirse herido por ser diferente o por ser incomprendido, especialmente desde pequeños, y pueden sentir una rabia contra las normas impuestas. Estos aspectos agudizan el anhelo de libertad y la intolerancia a la autoridad, sobre todo en relaciones cercanas. Hay un impulso a cortar amarras de golpe, a reinventarse, a probar nuevas maneras de vivir o a rebelarse contra todo límite o contra todo lo que esté impuesto. Pueden ser iconoclastas, desafiantes y a veces reciben las situaciones con una claridad penetrante. Su mente láser puede incomodar a quienes los rodean porque suelen observar la vida desde cierta distancia y desapego. Su herida puede ser una desconexión de sus propios sentimientos que a veces se politizan o se intelectualizan, o sea, se miran sus emociones y sentimientos desde un lado más racional y desapegado. El desencanto cuando la realidad no cumple con sus ideales puede chocar con su dificultad para aceptar compromisos. El reto con estos aspectos usualmente es aprender a equilibrar ese impulso uraniano con algo de paciencia y disciplina. Reconocer cuando conviene detenerse, integrar lo vivido y no quemar todos los puentes en búsqueda de novedad. Se puede escuchar
la capacidad de innovar, iluminar situaciones y guiar a otros hacia perspectivas más amplias sin perder la capacidad de poner los pies en la tierra. Pueden ser agentes de cambio, innovando en los modos de vida personales y colectivos. Pueden ser maestros o mentores, enseñando a integrar libertad e innovación, ayudando a otros a romper moldes obsoletos y animar a otros a cambiar con creatividad. Aspectos de Quirón a Neptuno. Con los aspectos entre Quirón y Neptuno pueden tener un acceso muy natural al mundo de los sueños, del arte y de la imaginación. Desde niños pueden mantener viva esa conexión con lo invisible que muchos vamos perdiendo cuando vamos creciendo o enfrentando las exigencias prácticas de la vida. Para las personas con estos aspectos, lo que sueñan o lo que sienten puede ser tan real como cualquier suceso externo, y a veces les puede costar aceptar que su fantasía, su sueño, no siempre coincide con la realidad. Una de las grandes lecciones con estos aspectos es aprender a distinguir entre lo que la mente crea y lo que realmente está sucediendo, para no perderse en deseos imposibles ni huir de sus responsabilidades cotidianas o mundanas. Huir a mundos fantásticos o químicos para evitar la separación real, difuminar por completo los límites entre la realidad y el deseo hasta quedar atrapados en un laberinto de ilusión y adoptar el papel de víctima o de loco, pueden ser todas estrategias inconscientes de supervivencia emocional con estos aspectos. Con Quirón-Neptuno, los límites, la exclusividad y las fronteras pueden darnos temor, y podemos enfadarnos, deprimirnos o confundirnos cuando nos enfrentamos a situaciones que no respetan el mundo de la imaginación que tanto valoramos. El conflicto puede resultar especialmente amenazante y doloroso porque pone de manifiesto la separación que hay con otros y nos puede resultar difícil defendernos o atender nuestras propias necesidades. Con estos aspectos podemos ser presa de quienes buscan engañarnos, porque podemos preferir no percibir el peligro hasta que es demasiado tarde y luego ser la víctima de un engaño. A veces tratamos nuestra sensibilidad aislándonos. Aunque con estos aspectos periodos de retiro pueden ser muy sanadores y renovadores, si desconocemos la razón detrás de nuestra necesidad de soledad, podemos caer en impotencias, identificación con la persona marginada o el chivo expiatorio o la víctima. Podemos refugiarnos en un mundo de fantasía o podemos negarnos a participar en la vida. En estas fantasías, tal vez nos veamos a nosotros mismos como sanadores o redentores o salvadores, y a la vez acrecentar nuestra impotencia en la vida cotidiana. Por el contrario, con estos aspectos también podríamos refugiarnos en defensas infranqueables, rechazando con vehemencia todo lo que amenace disolver nuestro control sobre la vida. Quizás nos volvamos cínicos o empobrecidos a nivel emocional o escépticos y hostiles hacia cualquier cosa mística o intangible. Sin embargo, aprender a vivir en conexión con esas dimensiones más sutiles o invisibles o intangibles, sin evadirse, es una parte esencial de su camino. En el extremo pueden absorber las emociones ajenas o del entorno como si fueran propias, confundirse con el dolor de otros o con el dolor colectivo y perder su centro. Pero cuando logran cultivar una sana distancia, una disciplina que les dé algún tipo de anclaje con la realidad, pueden transformar todas esas emociones y vulnerabilidades en un don, la capacidad de percibir matices y de ofrecer consuelo a otros de manera auténtica. En este punto, su herida puede dejar de ser un obstáculo y convertirse en una fuente de compasión que conecta lo humano con lo divino, y en esta conexión es que pueden ayudar a otros a sanar. Esa misma sensibilidad los puede impulsar a ayudar a otros y a consolarlos. Irradiando calma y compasión, pueden atraer a quienes sufren, guiando a otros a discernir entre una ilusión y la verdad interior, facilitando experiencias de unión y consuelo. Aspectos de Quirón a Plutón. Cuando Quirón está en aspecto con Plutón en la carta natal, la vida tiende a presentar experiencias muy intensas,
que giran en torno al poder, la transformación y a veces la sexualidad o la muerte. Con estos aspectos pueden enfrentarse a crisis o situaciones extremas que les obligan a mirar de frente sus miedos. La sensación de haber sido víctimas de abuso o de injusticias, la tentación de manipular y controlar a otros, y el dolor o la cicatriz de traiciones pasadas que no han sanado todavía. Estas pruebas aparecen primero como relaciones conflictivas, algún choque con figuras autoritarias o incluso problemas de salud que parecen provenir de lo más hondo de su inconsciente. Estos aspectos pueden expresarse como una ira de fondo que los lleva a enredarse con luchas de poder que destruyen relaciones o su autoestima. Pueden buscar el vértigo de lo extremo como una adicción sin poder soltar lo que les apasiona, pero también lo que los quema. Arrastrar una culpa que convierte cada impulso de renacer en un ciclo de autoagravio sin fin. Secretamente pueden disfrutar del fuego de la experiencia intensa o extrema, poniendo a prueba su habilidad de sobrevivir o de ave fénix que resurge de la catástrofe. Suelen tener la capacidad de ver el potencial destructivo oculto en las situaciones, pero al estar en aspecto con Quirón, tienen un punto ciego, en cuyo caso pueden sobreestimar el poder destructivo de los demás y subestimar el suyo. Al trabajar conscientemente con la energía de este aspecto, pueden descubrir que pueden ver en la oscuridad, percibiendo las motivaciones ocultas, propias pero especialmente ajenas. Pueden aprender a liberar resentimientos antiguos y a renunciar a las luchas de poder, comprendiendo que soltar el control también es un acto de sanación. Pueden desarrollar una gran capacidad para acompañar a otros en sus propias transformaciones o crisis y se pueden convertir en guías que con su experiencia ofrecen sabiduría frente a los dolores que vienen por medio de la muerte y la resurrección. Con estos aspectos pueden ser los que revelan el misterio de la regeneración. En lugar de temer a la destrucción, ven la oportunidad de renacer desde las cenizas, más íntegros, más auténticos y más compasivos. Pueden tener una gran profundidad emocional y mucha intuición penetrante, especialmente con los demás. Cuando sean capaces de aceptar y transformar sus propias heridas en sabiduría, pueden ser capaces de una gran lealtad. Nada los sorprende. Pueden aceptar sin juzgar lo peor de sí mismos y de los demás. La transformación de las cosas difíciles o dolorosas inicia mediante la aceptación de lo que es en el nivel más profundo, con la capacidad para reconocer la vulnerabilidad y el miedo a la pérdida sin controlar. Reflexionar sobre cómo, dónde y cuándo nos dimos cuenta por primera vez de la muerte y de la vulnerabilidad nos puede ayudar. Con Quirón en aspecto a Plutón son una representación del poder de la regeneración. Pueden emerger de las crisis con una claridad de propósito que ilumina el camino de quienes atraviesan transformaciones difíciles. Se pueden convertir en un mentor que enseña a otros a renacer de las cenizas de la vieja identidad, demostrando que el sufrimiento bien enfrentado es la puerta al renacimiento y a la compasión genuina. Aspectos de Quirón a los nodos. Los nodos sur y norte funcionan como dos polos de una balanza. El sur es nuestra zona de confort, o lo que ya conocemos, o lo que dominamos con poca resistencia, mientras que el nodo norte señala un territorio desconocido donde debemos aprender, esforzarnos y elegir un rumbo nuevo que usualmente es bastante desafiante. Con Quirón en aspecto al nodo sur, tendemos a refugiarnos en patrones familiares de dolor o de victimismo o de adicciones o de ira. Pero también podemos descubrir ahí un maestro que nos muestra cómo sanar y cómo prestar esa misma sanación a otros. Quirón en aspecto al nodo norte muestra una llamada a asumir la propia herida como motor de servicio. Los puede impulsar a abrazar un destino donde curar, enseñar o guiar, aunque esto suponga salir de su terreno seguro o su zona de confianza, es el camino a seguir. Estos aspectos, tanto al nodo sur como al nodo norte, suelen materializarse como relaciones de destino, con mentores, terapeutas o guías.
pueden sentir una gran vocación en campos quironianos, la enseñanza o la sanación. Alternativamente pueden entablar relaciones con terapeutas, sacerdotes, personas con algún tipo de enfermedad física o mental, o con personas que de algún modo representan alguna imagen o personaje o temas míticos de la historia de Quirón. Algunos han desatado gran destructividad, convirtiéndose en el que hiere. Otros intentan compulsivamente curar situaciones, atrayendo siempre a quienes necesitan validación, redención o sanación. También pueden identificarse con la víctima o convertirse en el chivo expiatorio o el marginado. Cumplir con el llamado de Quirón en aspecto a cualquier nodo significa aprender a sostener nuestra herida con aceptación, usarla como puente hacia el crecimiento o la sabiduría y ejercer el papel de sanadores conscientes en el mundo. Quirón en aspecto al ascendente. Cuando Quirón está en aspecto al ascendente, la herida se vive como una sensación constante de no encajar del todo en el mundo. Puedes sentir cada mirada ajena y puedes temer que tu singularidad quede expuesta. Se puede hacer muy visible una imagen personal que destaca por el físico, o por la ropa o por la energía, y en la facilidad con la que desconocidos se acercan a contarte sus problemas, como si intuyeran que pueden encontrar sabiduría, compasión o comprensión. Cuando Quirón está en aspecto al ascendente, el herido siente que su sola presencia revela un dolor o una injusticia. Cada vez que empieza algo o entra a un lugar, algo de su vulnerabilidad o de su dolor se filtra y puede tener algún tipo de temor o vergüenza que otros se den cuenta o lo noten. La figura del sanador suele emerger cuando acepta que esa misma exposición puede ser un puente de sanación. Con una palabra amable, con un gesto auténtico, puede abrir la puerta para que otros también bajen la guardia y se muestren tal cual son. La figura del que hiere o lastima a otros aparece si, por defensiva o por vergüenza, convierte en su rareza o su dolor en agresión, ironía o juicio hacia otros. Entonces ridiculiza la inseguridad ajena como un eco de la propia y deja al otro sintiéndose inadecuado. En estos aspectos de Quirón con el ascendente, la herida se expresa a través de la forma en la que se presentan al mundo. Si dudan sobre su imagen, su manera de entrar a un lugar o su manera de iniciar proyectos, puede ser por un dolor o una herida pasada. Lo mejor es no intentar ocultarla, sino darle un canal visible que también sea corporal, por ejemplo con cualquier actividad física o cualquier actividad expresiva que te haga sentir más auténtico. A medida que esa energía dolorosa o de ira se mueve, la lección se vuelve muy clara. Tu autoestima no está en un ideal, sino en la experiencia real de habitar tu cuerpo y tu gesto. Cuando sostienes tu presencia completa y logras afirmarte incluso a través del dolor, esas heridas se convierten en tu carisma y tu simple llegada contagia sabiduría y compasión. Quirón en aspecto al descendente. Si Quirón está en aspecto al descendente, la figura del herido percibe la relación como un espejo roto. Atrae parejas o socios que evidencian su carencia de cuidado y termina sintiéndose siempre el que da más o el que cuida al otro. Alguien en la relación parece necesitarte más de lo que tú te permites necesitar. Esto se nota en patrones de pareja donde uno actúa de cuidador o de terapeuta y tarde o temprano la balanza se rompe, dejando ciclos de rescate y distancia. El que sana surge cuando usa esa sensibilidad para crear vínculos donde ambos aprenden a sostenerse con honestidad y límites claros. Allí su experiencia se vuelve guía de acuerdos más justos. Y la figura del que hiere o el que lastima a otro se manifiesta cuando, temiendo el abandono, controla al otro a base de sacrificios forzados o culpa, generando un círculo de dependencia que termina lastimando a ambos. Con estos aspectos, el dolor aparece en la idea de la pareja y el trato justo. Tal vez atraes vínculos donde sientes que das más de lo que recibes o que temes perderte en el otro. Lo mejor es poner la energía en un diálogo consciente con el otro.
quizás por medio de terapias de pareja o algún tipo de mediación, o proyectos colaborativos donde cada voz cuente. Que haya gestos concretos de reciprocidad, por ejemplo pactando tiempos, tareas y espacios personales. La práctica diaria de este intercambio te va a enseñar que amar relaciones o sociedades no implica un sacrificio unilateral, sino un pulso compartido. Aprendiendo a recibir con la misma naturalidad con la que entregas, puede hacer que la relación deje de ser una herida y se vuelva en un espejo sanador. Con estos aspectos puede ser muy común proyectar a Quirón en el otro, o sea, que el otro sea el que lastima y el que hiere, o sea, uno se puede sentir la víctima porque atrae socios o parejas que nos lastiman o que nos despiertan algún tipo de dolor que hemos sentido en el pasado. Y en esta proyección de Quirón en el otro también puede suceder que atraigamos a mentores o a personas para que nos rescaten o nos salven del dolor que podemos estar sintiendo. Aspectos de Quirón al bajo cielo. Cuando Quirón está en aspecto con el fondo del cielo o el bajo cielo, la sensación es la de cargar con un dolor que viene del hogar o de la familia. El hogar pudo haberse sentido como algo frágil o insuficiente. Algo en la familia o en el hogar quizás te hizo sentir algún tipo de dolor o algún tipo de abandono o algún tipo de incomprensión. Esto puede generar necesidad de mudarte muchas veces, el impulso de hurgar en árboles genealógicos o de restaurar casas viejas o de compartir tu propio hogar en un espacio de sanación. Cuando Quirón está en aspecto con el bajo cielo, la figura del herido se vive como con una nostalgia sin nombre, como si sintiese que le falta una raíz o que su historia familiar carga con algún tipo de dolor que le toca portar o cargar. La figura del sanador se suele despertar cuando convierte su hogar físico interior en un refugio consciente, honrando a los antepasados y transformando la herencia familiar en una fuente de pertenencia y de cuidado. La figura del que hiere o lastima suele aflorar si, incapaz de procesar ese legado, proyecta su malestar sobre la intimidad doméstica, perpetuando el mismo vacío o dolor que vivió de su familia primaria en su nuevo hogar o en su nueva familia. El dolor de estos aspectos se siente en la raíz. Recuerdos dolorosos, secretos familiares o la sensación de no tener un lugar propio. Con estos aspectos hay que entender que la pertenencia no depende de un pasado perfecto, sino del acto presente de acoger tu historia y darle un sitio digno. El hogar es interno y se puede volver un suelo fértil en donde el pasado deja de pesar para empezar a vivir el momento presente nutriendo el futuro. Aspectos de Quirón al medio cielo. Cuando Quirón está en aspecto al medio cielo, la herida y el dolor se experimenta como una mezcla de vocación y miedo a fallar en el público. Un deseo de servir que choca con la inseguridad. Se puede notar en carreras profesionales, en la vocación o en metas orientadas al servicio. Cuando Quirón está en aspecto al medio cielo, la figura del herido experimenta su vocación como una herida abierta. El escenario le atrae, pero teme el juicio público y a veces se sabotea justo antes del reconocimiento de otros. La figura del sanador se revela cuando usa esa inquietud o ese dolor como brújula profesional o vocacional, entregándose a causas que humanizan, la sanidad, la docencia, la medicina, el arte, y demostrando que la autoridad puede incluir sensibilidad y compasión. Y la figura del que hiere se activa si presionando por el éxito o el reconocimiento público exige de sí y de otros perfecciones imposibles, despreciando errores o dolores, dejando tras de sí colaboradores agotados o desilusionados. Con cualquier aspecto de Quirón al medio cielo, el dolor sube hasta la vocación o hacia las metas más altas. Pueden tener miedo a exponerse, miedo a ser una figura de autoridad, sensación de impostor o carreras que se detienen antes de florecer. Pueden transformar estos aspectos en un servicio público, llevando sus talentos a causas que necesiten sus cualidades.
y pueden usar todo su dolor y su vulnerabilidad como motor de cambio, en donde su ambición deja de ser una carga dolorosa y el éxito se vuelve un acto de vulnerabilidad y de sabiduría. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Espero que este video les sea útil. Háganme llegar sus comentarios. Recuerden que pueden comprar el PDF con este texto completo usando el link que está en la descripción de este video. Si les gustó este video, compártanlo con otros interesados en aprender astrología. Yo les comparto el video de los aspectos a Plutón y espero verlos ahí. Muchas gracias.